Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Recordaros también que podéis acceder a todos nuestros programas a través del canal que Telemotril tiene en YouTube, que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like o un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues hablando precisamente del papel que ha jugado en las distintas etapas del siglo XX la mujer en la agricultura. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. La situación de crisis evidente que atraviesa el campo actual, no solo en España, sino en el resto de Europa también. Una situación de crisis que, bueno, tiene muchas causas, es compleja, ¿no? Pero que es una causa que no es novedosa de estos días, ¿no? Sino que se remonta muy atrás, tiene causas históricas que podemos identificar perfectamente, y es una situación de crisis que está muy relacionada, bueno, pues con problemas como son evidentes, ¿no? Hoy en día la falta de oportunidades, la llamada España vaciada, ¿no? Ese tema de la despoblación y una situación de crisis, ya digo, generalizada, compleja, con múltiples causas, y donde la situación de desigualdad de género, la situación de desigualdad entre hombres y mujeres, pues forma parte, ¿no? Al igual que, bueno, en el resto de la sociedad, pero en el campo, bueno, pues como señalaba un informe que recogía datos de toda España, planteado por el Ministerio de Agricultura en 2021, pues se hablaba de cómo esa desigualdad de género en el mundo rural estaba muy presente en diferentes factores, ¿no? En el mantenimiento de toda una serie de estereotipos, ¿no? En una desigualdad a nivel laboral y en toda una serie de factores que hacían que las mujeres fueran la mayor parte de esa gente que se va del campo a la ciudad, ¿no? Ese éxodo rural que forma parte de un proceso largo, histórico, no es actual, y que, bueno, pues tiene un carácter actualmente femenino, ¿no? Bueno, sigue siendo algo que ya pasaba desde todo el siglo XX, ¿no? Como planteamos en el texto, pero que sigue siendo algo actual, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, partiendo de esa desigualdad, el libro que presentamos hoy pues viene a hacer un recorrido en el que intentamos dar respuesta a la pregunta de dónde viene esa desigualdad, ¿no? Porque parece como que la desigualdad, me refiero a desigualdad, bueno, pues a la adscripción de las mujeres a las tareas domésticas y a un tipo de trabajo no remunerado. Y creo que es importante destacar esto porque son trabajos los que han venido haciendo las mujeres históricamente muy importantes para el campo, pero trabajos que han sido pues tradicionalmente invisibilizados, no recogidos en la estadística, no recogidos pues por los sistemas de seguridad social, ¿no? En muchos casos. Entonces, esa desigualdad forma parte de un sistema que, como decimos, se pueden rastrear cuáles son sus causas, cuáles son sus orígenes, y sobre todo con una intención principal, que es desmontar la idea de que esa desigualdad entre hombres y mujeres es relativa a las funciones que mujeres y hombres deben ocupar, a las tareas, a los espacios que las mujeres deben ocupar y cuáles los hombres, bueno, pues son productos de una construcción cultural, histórica, y no son pues resultados de la naturaleza humana, ¿no? Podemos investigar el género desde una perspectiva histórica y ver cómo se ha configurado de esta manera, ¿no? Porque esa desigualdad o esa idea, esa separación entre espacio productivo, espacio reproductivo, ¿no? Y su adscripción al hombre y a la mujer, ¿no? Como el hombre, como aquel que sale fuera de casa para trabajar en el espacio público, para dedicarse a hacer las tareas
llamadas productivas, y por otro lado, pues la mujer destinada a las tareas reproductivas y circunscrita al ámbito privado, bueno, pues es una construcción que, bueno, pues podemos rastrear e identificarla como producto de un sistema que es a partir del siglo XIX, y como ahora comentará Teresa específicamente, porque es la parte que ha investigado ella, como a lo largo del siglo XIX y principios del XX, este eje de separación entre el espacio productivo y el espacio reproductivo se acentúa. Es un proceso en el que la instauración del nuevo modelo económico, ese modelo que, bueno, pues que llega muy paulatinamente a España, el modelo económico capitalista, bueno, pues va llevando a cabo ese proceso, o sea, se articula ese nuevo sistema económico a través de la modernización de la agricultura, ¿no? La modernización del campo, y cómo esa modernización del campo produce un cambio, toda una serie de cambios trascendentales en la forma de vida del mundo rural. Una serie de cambios que hacen que se pase de un sistema donde todas las necesidades se satisfacen desde lo local, de un sistema donde el consumo y la producción están profundamente ligados y son procesos que se llevan a cabo desde el territorio, ¿no? La producción no solo de alimentos, sino también de todo lo necesario para la vida, ¿no? Una sociedad tradicional, una sociedad agraria de subsistencia, podemos decir. En el paso hacia una sociedad de mercado cada vez más global, donde todos estos procesos productivos empiezan a diversificarse, pues se producen fenómenos que comentará, ya digo, Teresa de manera mucho más mejor explicado, pero ese proceso de agricolización del campo, de especialización de los cultivos, de convertir el producto del campo en una mercancía, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con una especialización de funciones, una mecanización y una transformación hacia una sociedad de consumo en la que la diversificación de esas funciones deja en muy mal lugar, ¿no? En una posición de inferioridad a las mujeres, porque van a ser ellas las que, bueno, pues acaben siendo, podemos decir, expulsadas, ¿no? De ese mercado de trabajo agrario. Como digo, esta primera parte de esta introducción la desarrollará Teresa mejor. Yo me dedico a analizar en mi capítulo la parte del franquismo, ¿no? Y lo que sale a la luz cuando nos acercamos a las fuentes y vemos qué es lo que pasa, ¿no? A partir de 1939, cuando termina la guerra civil y se produce esa creación de ese nuevo Estado, un nuevo Estado pues basado en un modelo antiliberal, un modelo antidemocrático, pues lo que sucede es que esos modelos de diferenciación de género y de separación y de aumentar la diferencia entre hombres y mujeres se acentúan completamente, ¿no? Se crean toda una serie de discursos y representaciones sobre la ruralidad, sobre el mundo rural como depositario del alma de la nación, ¿no? Toda una serie de discursos que vienen a plantear el mundo rural como un espacio casi sagrado, ¿no? Por oposición a la ciudad, que se entiende como un lugar de depravación y donde todas estas corrientes subversivas tienen lugar, y se idealiza en cierto modo a la familia rural, ¿no? Como esa célula básica de la nación. En esa familia rural idealizada que el franquismo representa continuamente, hay una insistencia enorme en elaborar discursivamente a la mujer rural. Si vemos revistas, si vemos todas las producciones culturales de ese momento, vemos cómo la mujer rural, bueno, pues casi se convierte en un ser sagrado, un ser dedicado a las tareas que se comprenden como naturales para ella. Una serie de tareas, pues ya conocen, evidentemente ligadas a la casa, al cuidado de los hijos, a las tareas de cuidados, todo ese
discurso que instituciones, ¿no?, como la sección femenina vienen a acentuar, vienen a poner de relieve cómo es necesario que en cada vivienda, en cada casa, haya una mujer dedicada a atender esas funciones de cuidado y de esas tareas reproductivas, ¿no? Todo eso sucede al mismo tiempo que, bueno, pues las condiciones que impone el franquismo con el modelo autárquico hacen que, bueno, a la vez que a las mujeres se les intenta expulsar y que queden aisladas del mundo del trabajo, ¿no? Ya lo dice el Fuero del Trabajo de 1938, que se trata de alejar a la mujer del taller y de la fábrica. Al mismo tiempo sucede que las condiciones materiales imponen la necesidad de que muchas mujeres tengan que pasarse la vida trabajando. Todo ello en unas condiciones, en un marco laboral, un marco de regulación laboral que no las reconoce, que las mantiene al margen de todo aquello que se reconoce como trabajo, ¿no?, que las mantiene invisibilizadas y que, bueno, pues va a ser una constante a lo largo de toda la dictadura franquista, ¿no? A partir de los años 50 se produce una modernización y este tipo de discursos va a continuar, ¿no? Este libro, que habla de las mujeres campesinas, como bien comentaba Laura, es un libro donde se intenta visibilizar el trabajo de las mujeres en el campo a lo largo del siglo XX, esas mujeres que en los discursos políticos del siglo XX estuvieron alejadas del espacio productivo, cada vez con más énfasis. Esas mujeres que por su doble condición de mujeres y de campesinas han estado ausentes en los discursos políticos y también en los discursos de la propia historiografía, ¿no? La ausencia de las mujeres y de las mujeres del campo en los discursos económicos, políticos, sociológicos y también en la propia historiografía, en la propia construcción de la historia a lo largo del siglo XX, la entendemos las cuatro autoras como una lacra y un lastre, ¿no?, que siguen viviendo todavía las mujeres del campo y que se extiende hasta nuestros días. El modo en el que articulamos los discursos y nuestro lenguaje condiciona el funcionamiento de las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales en una sociedad, ¿no? Y el cómo utilizamos el lenguaje, cómo ausentamos o ponemos el foco en unos elementos o en otros, lo que está haciendo es darle un valor simbólico a esos elementos sociales y culturales. En ese sentido, las mujeres del campo, las grandes ausentes, han estado relegadas de ese espacio de gran valor, del espacio remunerado, del espacio político y público. Lo decía Durkheim, ¿no? Rescatando de Durkheim esta cita, él decía que la lengua es una estructura inconsciente que condiciona objetivamente el comportamiento subjetivo. Para Levi Strauss, antropólogo francés del estructuralismo, esta cuestión también era el foco, ¿no? Era el foco del comportamiento humano, ya que él comentaba que el modo en el que articulamos nuestro lenguaje configura nuestro modo de pensar. Por eso, lo que no se dice, lo que no se menciona, lo que no se verbaliza y está invisible en los discursos colectivos, no tiene cabida en nuestro imaginario. Sin embargo, de forma fáctica, de forma real, las mujeres del campo, como bien comentaba Laura, sí que han trabajado en el campo, de forma real, de forma efectiva, a menudo en tareas no remuneradas, en otras ocasiones en tareas remuneradas, pero han estado invisibilizadas y relegadas por esta mentalidad hegemónica patriarcal al olvido, ¿no? Por eso este libro lo que trata es de devolverle a estas mujeres del campo del siglo XX lo que es suyo, visibilizarlas, reconstruir su historia desde los discursos políticos y desde todo el análisis de fuentes que hemos tratado de elaborar. Gracias a los trabajos de Teresa, que se encarga a investigar la política de género y la política agraria y las mujeres campesinas en el primer tercio del siglo XX, y gracias también al trabajo de Laura, que incide en el primer franquismo, en esa etapa autárquica, he podido desarrollar mi investigación sobre las mujeres campesinas durante la época desarrollista, durante los años del desarrollismo.
En este caso, en el capítulo 3, que es el capítulo en el que está insertada mi investigación, titulado El Estado dirigista y desarrollista, se pone el foco en esa liberalización agraria que llega con la ayuda americana. Como bien nos comentaba Laura, efectivamente la división sexual del trabajo se iba haciendo cada vez más fuerte con ese discurso del régimen franquista, ¿no? Pero en este caso, a partir de la ayuda americana que comienza a plasmarse en la agricultura en el año 1955, con la creación del Servicio de Extensión Agraria, hay un viraje en la política agraria y aunque la política de género continúa manteniendo el mismo arquetipo de mujer, el mismo modelo de mujer rural, se hace hincapié en un aspecto muy concreto relacionado con el papel de la mujer dentro de la empresa familiar, que es la familia rural. En este sentido, el ministro de Agricultura, Cavestany, que también era ingeniero agrónomo, articula este servicio de extensión agraria, en el que se trata de modernizar la agricultura para darle una orientación definitiva de mercado después de una etapa autárquica de autoabastecimiento que había fracasado y que había traído a la población el hambre extrema. Con esta nueva agricultura que pretendía Cavestany y con esta ayuda económica americana, Cavestany decía que se trataba de hacer una mejor agricultura con menos agricultores. ¿Dónde caben las mujeres? ¿Qué hacemos con las mujeres rurales que vienen faenando, trabajando como jornaleras o participando en la explotación agraria familiar de forma fáctica, de forma real, aunque estaban invisibilizadas en los discursos de género? Pues bien, el encaje que se le da a estas mujeres rurales, desde el extensionismo, desde este servicio de extensión agraria que se inspira en el modelo agrícola americano, el extensionismo americano, lo que va a tratar es que las mujeres reproduzcan el modelo de economía doméstica, en inglés Home Economics Model, en el que deben de ser instruidas estas mujeres rurales en ser unas excelentes amas de casa, pero además deben de colaborar de forma auxiliar y complementaria en la explotación agropecuaria familiar, de forma complementaria, auxiliar, bajo el paraguas del atributo complemento. En ningún caso se considera un trabajo principal ni productivo, aunque, como vemos, de forma real sí que las mujeres participaban en tareas esenciales que no estaban consideradas dentro de lo productivo y dentro del espacio remunerado. Para ello, el Servicio de Extensión Agraria lo que hace es crear la figura de agente de economía doméstica. Estas mujeres trabajaban en las agencias comarcales de extensión agraria, capacitando, formando, instruyendo a las mujeres rurales en esto mismo, en que sean excelentes amas de casa, porque había que hacer del hogar rural un hogar más parecido al urbano para evitar ese éxodo rural, y también se debían formar en ser unas excelentes ayudantes del marido, el promotor, el líder principal de la explotación, vista la familia rural como empresa, ¿no? Entonces, estamos en la misma línea de mujer del franquismo que comentaba Laura, una mujer sumisa, obediente, en un plano privado, relegada al espacio doméstico con aún más fuerza, pero que resultaba esencial formarla para que precisamente estas mujeres no tuviesen cabida en el espacio público y productivo. Era necesario crear un arquetipo de mujer rural, sumisa, obediente y que realizase la faena de forma complementaria. En este caso, en la investigación sobre las agentes de economía doméstica, aunque no están aquí presentes, tengo que darle las gracias a estas mujeres que he entrevistado y que han trabajado en las agencias comarcales del Servicio de Extensión Agraria en los 70, ya que gracias a su testimonio, gracias a toda la información que han aportado en primera persona, ha sido mucho más fácil poder reconstruir en parte la historia de las mujeres rurales en el extensionismo. Aunque en los discursos oficiales y en la propia revista de extensión agraria, en esta prensa extensionista, apenas aparecen las mujeres rurales en artículos escritos, sí que hay imágenes de mujeres rurales faenando, trabajando en tareas productivas, pero no se mencionan. En lo verbal se invisibiliza. Hasta en la misma prensa extensionista, tanto nacional como del bloque capitalista,
liderado por Estados Unidos, ¿no? Entonces, en parte este trabajo se lo debo a ella, a su relato, a su generosidad y a su testimonio, ¿no? Así que estas mujeres que tuvieron que lidiar con sus jefes masculinos del Servicio de Extensión Agraria, que a veces las ninguneaban y, bueno, le atribuían un valor social y laboral inferior, tuvieron también que disputar con sección femenina la instrucción en el campo. Sección femenina no quería despojarse de sus funciones relativas a la instrucción rural, ¿no? Así que desde aquí quiero agradecerle a estas mujeres, aunque no me escuchen, sus testimonios y su colaboración. Y este final de la investigación conecta con la siguiente etapa, que es la etapa democrática, ¿no? Gracias a estos talleres en los que las mujeres del desarrollismo de los 60, de los 70 se reunían, a veces en los ayuntamientos, a veces en las casas parroquiales, ¿no? Gracias a estos talleres de mujeres en los que las agentes de economía doméstica las instruían sobre cocina, horticultura, industrias lácteas, conservería. Gracias a estos talleres, las mujeres comenzaron a salir del espacio privado. Aunque el régimen pretendía mantenerlas en lo privado, el hecho de que estas mujeres tomasen conciencia a través de reuniones periódicas, colectivas, se podría considerar como uno de los factores que posteriormente da lugar a ese germen del asociacionismo rural femenino que todavía sigue vigente, que tiene bastante actividad, ¿no? Y en este sentido, en la etapa democrática, primero transición y luego democracia, Ana Cabana analiza cuáles son las políticas de género y el papel de la mujer rural en la España de esta época, ¿no? Como ven, nosotras somos historiadoras y siempre miramos, evidentemente, como historiadoras hacia el pasado, pero miramos al pasado atendiendo a problemas del presente. Laura muy bien ha señalado, y también lo ha dicho Gerardo, que estamos en un momento de crisis del campo, de la agricultura, y esto no es nada nuevo, ni mucho menos. Periódicamente pues vemos situaciones como las que se nos ha presentado en estos días, ¿no? Entonces, como historiadoras, vemos que hay un problema en el presente y nosotras miramos al pasado para ver dónde está el origen de esos problemas. Y concretamente nos llamaba la atención un problema que es enormemente actual, que tiene que ver, como también se ha dicho, con lo de la España vaciada. La España, esa España que se está vaciando desde el interior, se está yendo la población hacia las zonas urbanas, hacia las zonas costeras, y está provocando un desequilibrio territorial y poblacional enormemente importante, ¿no? Y esto, claro, como historiadoras nos interesa por qué se está produciendo esta situación. Y nos interesa sobre todo comprobar por qué son sobre todo las mujeres las que se terminan marchando. Son las primeras que se marchan. Alguien me puede decir, dice, bueno, no, también fueron los hombres los que se marcharon, sí, pero es otra parte que está silenciada. Fueron muchas las mujeres y desde comienzos del siglo XX, no estoy diciendo el XXI, desde comienzos del siglo XX, las primeras que tomaron la maleta y se marcharon a las ciudades. ¿Y por qué se marchan las mujeres? Llegando a algunos políticos de principios del siglo XX a decir que se estaba produciendo en el mundo rural como una especie de peste de Milán que estaba expulsando a muchas personas del campo y especialmente a las mujeres. Y venían a decir estos políticos que si se iban las mujeres se iba la vida de los pueblos, se iba la vida de las zonas rurales. Y porque esto suponía que al no haber mujeres, pues los hombres también se marchaban. Y la principal actividad económica de España en ese momento, que era la agricultura, pues evidentemente se venía a pique y esto sería un enorme problema. Bueno, el libro, por tanto, trata de buscar, pues, por un lado, dar respuesta a estos problemas actuales que tenemos y luego, dentro de estos problemas actuales que tenemos, qué pasa realmente con las mujeres del mundo rural, con las mujeres que se dediquen o no se dediquen a la agricultura, pero las mujeres que viven en el mundo rural. Además, una España que ha sido rural hasta prácticamente antes de ayer, pues más sentido tiene que insistamos en ese ámbito, ¿no?, de la investigación. Y teniendo en cuenta, por tanto, este punto de partida, estos problemas del presente, como historiadora empezamos a echar la vista atrás. Y llegamos a ver en un momento que esa situación de invisibilidad, esa situación de silenciamiento que han tenido estas mujeres del mundo rural, que provoca que las mujeres ya de por sí
está en una posición pues bastante secundaria, pero las mujeres del mundo rural sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por ser rurales, porque también tenemos que señalar que en este sentido pues existe una cierta invisibilidad por parte de los estudios feministas, los estudios de género actuales hacia estas mujeres del mundo rural, porque también desde el ámbito feminista se ha establecido como una especie de jerarquía, ¿no?, entre lo que es la mujer urbana y la mujer rural, ¿no? Entonces, una doble discriminación por ser mujer, por ser rural, ¿no? Buscando el origen de esta invisibilidad, de este silencio que han sufrido, y yéndonos ya hacia el pasado, pues comprobamos que justamente va a ser al comienzo del siglo XX, en el mismísimo comienzo del siglo XX, en el año 1900, cuando comprobamos que se empieza a elaborar por parte del Estado una serie de políticas que van a determinar precisamente ese comienzo de marginación, de subordinación, de escasa atención que van a recibir las mujeres y por tanto van a empezar a perder protagonismo, cuando a lo largo del siglo XIX ese protagonismo había sido evidente. ¿Por qué digo el año 1900? Porque justamente en el año 1900 es cuando se crea el Ministerio de Agricultura. Hasta el año 1900 no había Ministerio de Agricultura. Había otro articulado del Estado, pero no había un Ministerio de Agricultura. Y fue en el año 1900 cuando se crea el Ministerio de Agricultura. Y se crea no por casualidad, sino por una circunstancia histórica importante. España en ese momento estaba sufriendo lo que se conoce como la crisis agraria finisecular. Esa crisis agraria finisecular que estaba determinado no solamente por una epidemia de xilofera que había provocado pues que las plantaciones de vides pues se vieran muy afectadas, sino que esa crisis agraria finisecular también tenía un componente social que estaba pues determinado por esa situación de pobreza centenaria que tenía el mundo rural, esa situación pues de hambre permanente que existía en el mundo rural, y evidentemente existía otro problema que era la conflictividad, una conflictividad cada vez mayor que iba en aumento porque los sindicatos agrarios, los sindicatos con un contenido revolucionario, pues estaban cada vez más presentes en el mundo rural, de tendencia socialista, de tendencia anarquista, y eso generaba continuos conflictos. Precisamente continuos conflictos por la falta de tierras, eso que siempre hemos escuchado del hambre de tierra del mundo del campo, del jornalerismo, pues en sus programas llevamos precisamente ese reparto de tierras. Entonces el Estado comprueba que así no se podía seguir, con esa situación de pobreza, de hambruna, de conflictividad, no se podía seguir, y decide en el año 1900, añadido con el problema de la filosera, poner en marcha el Ministerio de Agricultura. Lo pone en marcha y empieza a elaborar una serie de políticas emanadas desde el propio Estado a través del Ministerio de Agricultura, una serie de políticas muy interesantes, políticas que van dirigidas por un lado a conseguir acabar con esos problemas sociales, es decir, iniciar el proceso de modernización de la agricultura, con un proceso de mecanización, de llevar ahora la primera maquinaria agrícola empieza a sembrar los campos, nunca mejor dicho, justamente a partir del primer tercio del siglo XX. Luego hay un parón, como sabemos, y luego sí tenemos en la memoria colectiva que es a partir de los años 60, 70, cuando ya los tractores pues están campeando, ¿no?, por el campo, pero ya hubo un primer momento de proceso de mecanización en el primer tercio del siglo XX. Todo ello para hacer pues mucho más rentable, mucho más productiva la tierra, lo que se le añadía también pues la utilización pues de fertilizantes químicos, es decir, toda esa ingeniería agronómica que también estaba huyendo en ese momento se trata de aplicar a la agricultura. Y por tanto ese proceso de modernización formaba parte de ese paquete de medidas públicas que plantea el Estado, pero no era la única. También lo que pretendía el Estado era llevar a cabo un reparto de tierras controlado, ese sí, no era ni anarquista ni eran socialistas, sino que era un Estado que decide dar tierra y inicia un proceso también, una ley de colonización a partir de 1907 con la entrega de tierras.
que nada, era una especie de reforma agraria técnica que nada tiene que ver luego con la reforma agraria de la Segunda República de 1932, porque como digo, esta era mucho más controlada y estaba al frente de ese Ministerio de Agricultura y concretamente de la dirección de lo que era, se podría decir, como un secretariado, ¿no?, de Agricultura, un grande de España, que era un latifundista, por tanto no iba a llevar a cabo un reparto sin controlar de la tierra. Por tanto, se trataba de crear nuevos productores, nuevos propietarios para calmar los ánimos y evitar, pues, como digo, esa conflictividad tan presente en el mundo rural. Pero había muchas más cosas que traía consigo ese paquete de medidas públicas que puso en marcha el Ministerio de Agricultura desde que se creó. Y tenía que ver también con hacer que la agricultura española se conectara con esa economía mundo cada vez más globalizada. También el proceso de globalización no es algo de ahora, sino que ya se inicia mucho antes. Esa conexión de la agricultura española con las agriculturas europeas, con esa agricultura americana, y por tanto una vinculación de la agricultura española a esos procesos capitalistas que ya existían. Es decir, había que establecer los mecanismos del capitalismo dentro de la agricultura también para hacerla más ágil, más moderna, más productiva, que, como digo, el fin era resolver los problemas sociales y económicos que tenía España en ese momento. Claro, de todo esto en su conjunto, pues deducimos, como se queda puesto de manifiesto en el libro, y se deduce no porque nosotros lo digamos, sino por la consulta ingente que hemos llevado a cabo de fuentes muy diversas. El libro quizás pone de manifiesto fuentes hasta ahora escasamente utilizadas por los investigadores, y aquellas otras que sí han sido utilizadas por los historiadores, nosotros le hemos dado otro prisma, es decir, hemos utilizado la perspectiva de género para analizar esas políticas que se ponen en marcha. Bien, pues todos estos paquetes de medidas tenían un claro componente de género, que muy bien lo ha estado explicando hace un momento Laura y Silvia. Porque ese paquete de medidas que se pone en marcha justamente en el año 1900 ya traían consigo una división sexual del trabajo. Y esa división sexual del trabajo venía a establecer que las mujeres del mundo rural iban a tener que ocuparse de lo que se conocen como las tareas reproductivas. Ojo, tareas reproductivas que tienen que ver con los cuidados de la familia, con la atención del hogar, pero que dentro de esas tareas reproductivas también había una tarea productiva, que las mujeres tenían que ayudar también en la explotación agraria. Eso sí, ayudaban, colaboraban, y por ese trabajo no percibían nada. Trabajaban tareas productivas pero sin cobrar, porque se consideraba que eran ayudantes, era como una obligación que tenían estas mujeres de ayudar al varón, que era el auténtico agricultor. Bien, esto es importante porque justamente desde el año 1900 se está creando aquí ya un imaginario entre lo que son las funciones de las mujeres en el mundo rural y las que son los hombres. Las mujeres, tareas reproductivas que ayudan y colaboran con el agricultor, y las fuentes nos dicen que exclusivamente se denominaba agricultor al varón, que era el auténtico agricultor. Las mujeres eran la ayudante del agricultor, la colaboradora del agricultor. La mujer siempre se presentaba como la mujer del agricultor, nunca se la presentaba como la jornalera, nunca se la presentaba como la agricultora, no, porque como ha dicho Silvia, el lenguaje no es inocente, el lenguaje tiene la capacidad de definir cosas que hace que nosotros pues luego las llevemos a la realidad y las materialicemos. Y ese lenguaje, que ya desde el año 1900 el Ministerio de Agricultura está poniendo en marcha, pues ponía de manifiesto cuáles eran los lugares de las mujeres, las funciones de las mujeres que, como digo, estaban claramente en el ámbito del hogar, en el ámbito de que la expulsaban del mercado de trabajo, especialmente aquellas mujeres de los pequeños propietarios. Eso no quiere decir que no hubiera jornaleras, por supuesto. Mi abuela era una jornalera, que antes lo decía, venía aquí a Motril a recoger caña de azúcar en los años 40, se venían aquí. Pero curiosamente venía con mi abuelo y trabajaban los dos las mismas horas, y mi abuela le pagaba muchísimo menos que a mi abuelo, muchísimo menos. Había jornaleras, pero en la explotación agraria, que también había muchas pequeñas explotaciones agrarias repartidas por toda España, las mujeres trabajaban al mismo par que los hombres y no percibían nada, porque era su obligación. Y además tenían una doble jornada, la que echaban fuera del hogar
y la que luego tenían que realizar en el hogar. Y aquí empieza ya un silencio estadístico que comprobamos que existen ya desde muy recientemente, desde muy antaño, mejor dicho, está ya reflejado ese silencio estadístico en las fuentes. Si nosotros nos vamos al Instituto Nacional de Estadística, nos vemos los censos agrarios, vemos los censos de población, la parte que se refiere a la actividad económica, comprobamos que las mujeres apenas si están reflejadas ahí. ¿Por qué? Porque como se consideraban como ayuda, como era una obligación que formaba parte de sus tareas domésticas, pues no había que censar, no había que recuperar esa información. Y por tanto, esto es importante, el silencio estadístico no es algo de ahora, ya venía de atrás, precisamente por esa concepción que tiene el Estado, a través de esas políticas, de dejar a la mujer en unos lugares y en unos espacios concretos. Claro, esto no cambia, y eso es algo que hemos dejado puesto de manifiesto en el libro. Esto no quiere decir que después de la guerra civil pues la situación empezara a cambiarse, no, como ha dicho Laura, se acentúa todavía más porque estamos ante un régimen, la dictadura franquista, que tenía una política de género muy claro, y eso lo sigue reproduciendo. Por tanto, nos comprobamos cómo el Estado del primer tercio del siglo XX, que es con el que arranca justamente el libro, el Estado que luego se construye ya en la dictadura franquista, sea en su primera etapa o sea en su segunda etapa, y por supuesto también luego ese Estado democrático a partir de 1977-78, ojo, a partir de 1977-78, el Estado sigue reproduciendo todas estas políticas que vienen a vincular a las mujeres en determinados espacios y con determinados roles, y por tanto las sigue discriminando. Un Estado democrático, y esto es algo que se pone de manifiesto en el libro. ¿Cuándo empieza entonces a cambiar realmente la situación? Pues precisamente en el contexto democrático, no por el Estado, sino porque empieza a desarrollarse un asociacionismo rural femenino muy potente, que empieza a hacerle ver al Estado que las mujeres trabajan en el mundo rural, en la agricultura o en otras actividades diferentes, pero las mujeres trabajan, y que hay una Constitución, la de 1978, con un artículo que dice que no se puede discriminar a un ciudadano o ciudadana española por el hecho de ser hombre o mujer, y empieza a reclamarse, se empieza a hacer ver al Estado que en las zonas rurales no se está cumpliendo lo que dice el articulado de la Constitución, y eso genera pues evidentemente un debate público muy importante que queda recogido en el cuarto capítulo, que es lo que hace que el Estado, a través de sus políticas, empiece a desarrollar otras medidas que trata de paliar, de corregir esa situación de desigualdad histórica en la que vivían las mujeres. ¿Y cuándo se soluciona eso? Pues todavía no se ha solucionado, se ha avanzado, porque de hecho el libro termina con la aprobación de una medida muy importante en el año 2011, antes de ayer prácticamente, que es la Ley de Titularidad Compartida, donde se establece por parte del Gobierno de España que las mujeres pueden también ser titulares y que tienen los mismos beneficios que tiene su compañero, que tiene otro titular de la explotación. Cuando digo beneficios, me estoy refiriendo a tener la posibilidad de acceder a recursos, porque las mujeres, como no figuraban como titulares de la explotación, pues no tenían derecho a percibir recursos que ofrecía el propio Estado español o que provenían de la Unión Europea. Ellas no eran titulares, ellas no podían percibirlo, y entonces eso sí se va a empezar a corregir a partir de 2011. Y al mismo tiempo esa ley, con la ley de 2007 de igualdad, lo que viene a señalar es que las mujeres también pueden ser preparadas, ya no solamente para desarrollar exclusivamente esas tareas domésticas, formar parte de esa economía doméstica, como ocurría de antaño, sino que deben ser preparadas también, si lo quieren, para ejercer tareas de liderazgo en el mundo rural. Bien estar al frente de esas cooperativas agrarias, bien estar al frente de una explotación agraria, y necesitan formación, pues las mujeres también tienen derecho, y no solamente a derecho a tener esa formación en actividades artesanales,
que eso también tenía un sesgo de género, porque a los hombres no se les enseña actividades artesanales, hacer canastillas, hacer lo que sea. No, eso ahora parece como una función de las mujeres. A los hombres se les enseñaba a guiar un tractor, a estar al frente de una explotación, la parte administrativa, la parte de representación a través de las OPA. Es decir, a los hombres se les seguía en el Estado democrático formando para determinadas funciones y a las mujeres no. Todo eso empieza a corregirse en el siglo XXI. ¿Eso quiere decir que con toda esta legislación ya está todo superado? Pues no, evidentemente que no. El camino de la igualdad es muy largo, sabemos dónde está el punto de salida. La meta de llegada ni siquiera se ve, pero estamos en el camino. Lo que tenemos que hacer todos como sociedad es seguir transitando ese camino y apoyando y ayudando a vislumbrar por lo menos la meta. Nos lo merecemos como sociedad democrática, pero también se lo merecen las futuras generaciones, que tenemos que hacerle ver que la igualdad no es algo que se regala, sino que se trabaja. Esto a nadie nos ha regalado nada. La igualdad nunca ha sido algo gratis, ha sido después de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Y el mundo rural lo sabe de sobra, porque es uno de los espacios donde hay un trabajo sacrificado, un trabajo que no sabe de horas, no sabe de clima. Y por tanto también aquí hay que hacer ver que la igualdad se consigue con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Y esperamos que este libro, pues esa llamada de atención, ¿no?, de poner en valor a esas mujeres que históricamente han sido silenciadas, y explicamos el por qué se han silenciado y cómo ellas mismas, de ellas mismas ha partido esa manera de acabar con esa invisibilidad y de garantizar que España pues sea lo que es, un Estado, un país que no discrimina por la razón de sexo. He dicho, digo, después de la guerra, y se ha dicho también allí, tenemos una dictadura pues que, entre otras muchas cosas, pues tumbó de forma sangrienta pues todas esas medidas de igualdad que se habían puesto en marcha en una etapa previa, que era la Segunda República. La Segunda República había sido una etapa de reconocimiento de los derechos de las mujeres y quedaron incluso incluidos en la Constitución de 1931. Y una Constitución que, entre otras cosas, venía a establecer la no discriminación, le daba el derecho al voto a las mujeres para que pudieran ejercer el derecho al voto, permitía que las mujeres, previa formación, pudieran ejercer cualquier tipo de profesión, y también permitía la igualdad en el seno de la familia. Se acaba con esa figura del pater familia, que quedaba recogida en el Código Civil de finales del siglo XIX, y ya el padre y la madre tenían los mismos derechos para con los hijos en la familia. Todo eso fue un avance espectacular por parte de la Segunda República. Estalla la guerra, sea en un bando como sea en otro. Aquí no voy a hacer distinciones. Las mujeres van a cumplir un papel fundamental. Y no lo digo yo, ahí tenemos una prensa, una fonoteca y una fotografía impresionante, donde vemos cómo las mujeres de una retaguardia o de otra están haciendo funciones que a veces pues son propias de hombres. Están en la fábrica, están recogiendo, están haciendo de agricultoras, porque los campos se quedan desiertos, muchos de ellos, y tienen que ser las mujeres las que lo recogen. Es decir, digamos que momentáneamente, de forma coyuntural, sus roles los dejan a un lado, los roles tradicionales, y tienen que suplir otras por la coyuntura extraordinaria que están viviendo por la guerra. Termina la guerra, gana un bando, y ese bando no es precisamente el que, como he dicho antes, el de la Segunda República, que había reconocido todo el papel de la mujer, sino aquel que viene a restablecer lo que había antes de la Segunda República. Es decir, que la igualdad entre hombres y mujeres, nula. Y por tanto, la mujer tiene que regresar de nuevo al lugar que le corresponde según el franquismo, a su casa, a cuidar y a ser una buena esposa. Y ahí tenemos pues multitud de trabajos hechos al respecto de lo que supuso el antes y el después de la guerra para las mujeres. Entonces ahí ya tenemos una explicación. Pero has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante. Has destacado tú el papel de la guerra, ¿no? Como que las mujeres ocupan esos lugares. Nosotros estamos ahora desarrollando una investigación donde estamos señalando no la guerra, estamos señalando los años 60, 50, 60. ¿Qué pasa en España en los años 50 y 60? Que se produce un boom migratorio impresionante, protagonizado por muchos hombres, evidentemente. Muchos hombres que se van de los campos, se van a determinados puntos de la geografía española, o bien se van fuera
de la geografía española. ¿Quién no ha tenido algún pariente en Suiza o en Alemania o en otros puntos? Yo lo he tenido. ¿Y qué es lo que pasa en esos municipios donde se van y a veces hay una auténtica sangría, hemorragia demográfica de esa población que se va en los años 50 y 60? ¿Quién se queda en los pueblos haciendo que esos pueblos no desaparezcan y que la actividad económica continúe? Las mujeres. Nosotros estamos ahora trabajando en un futuro libro que se llama Mujeres de Pueblo, para destacar el papel que tuvieron las mujeres de pueblo precisamente en esas décadas centrales donde el proceso migratorio en España fue brutal, y muchas mujeres se quedaron aquí, y gracias a esas mujeres las actividades en los pueblos continuaron, gracias a esas mujeres las familias permanecieron, no se fueron muchas de ellas detrás del marido, no se fueron, algunas se fueron, pero otras se quedaron, y mujeres que tuvieron que empezar de nuevo a cambiar roles con respecto a lo que decía la dictadura franquista, se convirtieron, como nosotros decimos, en contramodelos. ¿Por qué? Porque las mujeres tuvieron que empezar a relacionarse con la administración local, ir a los ayuntamientos. Eso era una cosa de hombres, ir al ente político era una cosa que eran los hombres los únicos que lo tenían que hacer. Una mujer para pedir una licencia, aunque fuera de obra, si no estaba el marido era la mujer. Tuvieron que aprender también a moverse en espacios que le eran totalmente ajenos. Hubo mujeres que tuvieron que empezar a leer a aprender a leer y a escribir, porque ahora existe el WhatsApp, existen medios que nos podemos comunicar, pero antes era todo por carta. Había mujeres que tenían que comunicarle al marido que estaba muy lejos por lo que estaba pasando en la casa y no sabían ni leer y escribir, se tenían que servir de un vecino, del maestro del pueblo, del farmacéutico, del médico, para que le hiciera esas funciones. Y muchos hemos detectado en muchos pueblos que se crean una especie de escuelas nocturnas donde iban estas mujeres y aprendían a leer y a escribir para comunicarse con sus maridos, pero también para saber interpretar una letra que le venía del banco, porque no sabían cómo interpretar eso. Eso hace un esfuerzo también las mujeres. Muchas mujeres que empiezan a sacarse también el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque no está el marido. Si el hijo se ponía malo y tenía que llevarlo a la ciudad para ser atendido, ¿quién lo ha llevado? La mujer. Es decir, y mujeres que empezaron a abrir negocios, peluquería, panadería, tiendas de ultramarinos, tabernas, que las regentaban las mujeres. Es decir, empezaron a dejar a un lado determinados roles y asumir otros. Y gracias a estas mujeres, como digo, la vida de los pueblos continuó. Y eso es lo que queremos destacar, ¿no? Es decir, la guerra fue una coyuntura especial, pero hay otras coyunturas que ponen en valor también el papel de las mujeres de los pueblos. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Si nos metemos en el Ministerio de Agricultura actualmente, ahí su página web, podemos ver cuál ha sido la incidencia de la Ley de Titularidad Compartida en el día de hoy. Menos de la esperada, también lo digo, menos de la esperada. Iba a parecer que esto iba a generar pues ese avance y puedo decir que menos de la esperada. Y en Andalucía, donde se esperaba mucho, pues menos de lo esperado todavía, menos de menos. ¿El motivo? Hay multitud de cosas, desde ayudas que se pierden si son las dos personas titulares de la explotación, y por tanto, como siempre, cuando se puede perder algo, la primera que se sacrifica es la mujer es la gran sacrificada, ¿no? Desde ahí, pues, a otras cosas que las propias mujeres muchas veces somos las que nos automarginamos por distintas razones. Consideran que determinados espacios son de los hombres y por tanto pues que ellas no tienen por qué figurar. Entonces hay multitud de lecturas, de lecturas para explicar por qué ese efecto de la Ley de Titularidad Compartida no ha sido el esperado, en torno al 11%. No mucho más. Y también depende, de zonas, claro. No es lo mismo Andalucía que si nos vamos a la zona norte de España, donde el minifundismo pues está muy, muy presente, en Galicia, bueno, toda una tradición, que con respecto a otros lugares. Dentro de las comunidades varía la incidencia. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume productos de cercanía.
Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like o un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.